Muy bien, entonces hoy día nos corresponde el laboratorio al módulo número 3. Ya saben, van a módulos y entramos en el laboratorio número 3. Aquí está. Como siempre, si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a alguna evaluación o a algún reporte, en general alguna actividad, ya saben, al final de clases me pueden comentar para ver cómo lo solucionamos. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión de clases viendo un poco sobre la guía. Todos pueden observar. Me parece que les sale un poco oscuro la pantalla, jóvenes. ¿O pueden verlo bien? A ver, un momento. Ahora sí, pueden observarlo bien. Ahora sí se observa bien, jóvenes. ¿Se nota bien? Listo. A ver, vamos a... Ya, ahí está. Muy bien. Entonces, en las clases anteriores nosotros habíamos tenido un sistema, ¿cierto? Un sistema en el cual nosotros le proporcionábamos energía en forma de calor. Ahí está. ¿Y qué sucedía con el sistema cuando yo le entregaba energía en forma de calor? ¿Se acuerdan? Muy bien, eso fue lo que vimos nosotros en los dos laboratorios, ¿cierto? La temperatura aumentaba. Entre mayor energía recibía, su temperatura aumentaba. Nosotros en la primera sesión de laboratorio habíamos trabajado con el agua, ¿cierto? O sea, con líquidos. Vimos cómo al entregar la energía en forma de calor, el agua comenzaba a subir su temperatura hasta llegar a un cambio de fase, ¿cierto? Pero solamente habíamos analizado el tramo donde subía su temperatura. Luego, nosotros la clase pasada habíamos analizado lo mismo, pero con un sólido, ¿cierto? Habíamos buscado específicamente el calor específico del sólido, entregándole nosotros energía en forma de calor al recipiente que contenía al inicio el sólido, y luego, por el método de mezclas, habíamos obtenido el calor específico. Muy bien. Lo que vamos a ver el día de hoy viene a ser un sistema ya no líquido ni sólido, sino un sistema gaseoso. Pero este sistema gaseoso va a ser ideal. ¿Se acuerdan ustedes en la clase de teoría cuando decíamos que un gas era ideal? ¿Se acuerdan algunas características? ¿Se acuerdan cuando llamábamos nosotros al gas ideal?
Una de sus características era que, ¿cómo eran las partículas en el gas? Bueno, eran así como mi dibujo. Muy bien, se movían libremente, el tamaño de las partículas era el mismo, el choque era casi instantáneo y era elástico, ¿cierto? Había un tiempo de relajación ya definido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de ahí nosotros lo habíamos visto en la parte de teoría. Lo que nosotros ahora vamos a ver es específicamente esta parte. Analizar algunas leyes termodinámicas. En las dos sesiones anteriores habíamos estudiado los efectos del calor sobre esos dos sistemas y eso tal vez ustedes lo han encontrado con el nombre de calorimetría, ¿cierto? ¿Y sobre qué estaban basados esos dos? ¿Se acuerdan sobre qué ley de la termodinámica se basaron estas dos experiencias pasadas? Muy bien. Sobre la ley cero de la termodinámica. ¿Qué me decía la ley cero? ¿En qué consiste esa ley cero? ¿Se acuerda? Y es algo que también vamos a utilizar ahora. ¿Se acuerdan en clases y la clase pasada también les mencioné de Fisiquito con su vaso del agua, de explorador se va al Polo Norte y al desierto del Sahara? ¿Qué habíamos concluido con eso? Exacto. Llegan al equilibrio, ¿cierto? O sea, la ley cero me habla sobre el equilibrio térmico. Ahí está. Y lo que vamos a ver el día de hoy va a ser también el equilibrio térmico, pero ya con un sistema de gases ideales. Ustedes saben que la termodinámica lo que estudia es el comportamiento macroscópico de los cuerpos, de los sistemas, ante ciertas condiciones. Pero ese comportamiento está ligado con ¿qué? Con el calor, temperatura, o sea, propiedades térmicas, ¿cierto? La presión, volumen, temperatura, ya habíamos visto esas definiciones. Y lo que vamos a hacer ahora es estudiar a nuestros gases ideales. Ustedes se acuerdan que este gas ideal puede estar en distintos estados, ¿cierto? Los estados van a estar definidos por qué? Por su presión, volumen, temperatura, números de moles, energía interna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en los gases ideales nosotros encontramos esta ecuación de acá. Esta es la ecuación del pavo ratón, ¿se acuerdan? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar ahora, tanto en la simulación como con el experimento en TechSoup. Recordando, siempre es importante que ustedes vean las unidades de la presión en el sistema internacional. ¿Qué unidades tiene? Muy bien. Recuerden, todos tienen que participar, jóvenes. Todos comenten, comenten. Muy bien. El volumen en el sistema internacional. ¿Qué dicen los demás? El volumen en el sistema internacional. Claro, se utiliza también litros, pero en el sistema internacional viene a ser metros cúbicos. ¿Exacto? La temperatura en el sistema internacional. Muy bien, tiene que estar en Kelvin. Y el número de moles en moles, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué información nos daba el número de moles? ¿Qué les decía el número de moles?
¿O qué es el número de moles? Muy bien. Nos hablaba sobre la cantidad de partículas. Y eso está ligado con el número de Avogadro, ¿cierto? Listo. Ahora, nosotros para elegir las unidades de presión, volumen, temperatura y número de moles, bueno, esto siempre, casi siempre es el mismo, la constante universal R va a ser quien nos va a guiar. ¿Ven? Nosotros podemos utilizar aquí atmósferas por litros, milímetros de mercurio por litros, en calorías, en joules, y esto está en pascales por metros cúbicos, ¿cierto? Podemos obtener todo eso de ahí, ¿ya? Eso de aquí nos va a ayudar a nosotros tener una buena elección de nuestras unidades. Pero nosotros habíamos visto también que cuando se trabaja en un sistema cerrado, ¿ya? Como en TechSoup, por ejemplo, van a trabajar ahí, si vieron el video, con un tubo, ¿cierto? Y el tubo lo van a sellar. Entonces, vamos a tener lo siguiente, yo puedo escribirlo así. Esto de acá viene a ser una constante, ¿cierto? Y si nosotros tenemos siempre la misma cantidad de partículas, no variamos, vamos a obtener que también esto es una constante. Una constante por una constante, ¿qué te da? Muy bien, me da otra constante. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Entonces nosotros tenemos acá una ley ¿para qué? Para nuestros procesos termodinámicos, ¿cierto? Cuando el número de moles permanece constante. Pero aún así en el laboratorio del día de hoy vamos a tratar o se trata de que esta temperatura sea constante, ¿ya? Se tiende a ser constante. Si eso es constante, vamos a tener que la presión por el volumen también va a ser una constante. Y justamente esta de acá se conoce como la ley de Boyle. ¿Por qué? Porque Boyle hizo sus estudios termodinámicos teniendo la temperatura constante. Muy bien. Pero ¿cómo se logrará eso? ¿Cómo logramos que nuestra temperatura sea constante? Lo que se suele hacer es, por ejemplo, nosotros acá tenemos un tubo sellado y acá tenemos un pistón. Ahí está, ¿cierto? Para que cuando yo voy a presionar el pistón con una cierta fuerza, este pistón poco a poco, bueno, depende de la fuerza con que tú le estés aplicando, va a reducir su volumen, ¿cierto? Entonces, para mantener la temperatura constante o casi constante de forma experimental, lo que se hace es comenzar a presionar lentamente. Así nosotros variamos tanto la presión como el volumen y tenemos casi constante la temperatura. ¿Sí? Entonces, a estos procesos se les conoce como procesos cuasi estáticos. ¿Por qué? Porque como son lentamente, es casi como que no se moviera. Y con eso nosotros logramos que la temperatura no varíe mucho. ¿Ya? Así es como nosotros, o en el laboratorio, se va a hacer para tratar de mantener esa temperatura constante. Entonces, una vez que nosotros veamos que se cumple esto, recuerden, ese es el objetivo de nuestro laboratorio, verificar que el producto por el volumen sea una constante, ¿cierto? Trate de ser una constante. Para eso de ahí, nosotros luego vamos a obtener el trabajo que ha realizado el gas, porque aquí está a un volumen inicial, luego de que yo lo presione, va a estar aquí, ¿cierto?
a un volumen final. Entonces, como está variando el volumen, también se va a realizar trabajo sobre el gas, ¿cierto? Y recuerden que es cuando es sobre el gas, el trabajo es positivo o negativo. No, lo que se hace es, claro, se trata de aislar, pero de todos modos va a haber intercambio de energía externa. Entonces, nuestro sistema va a ser en realidad un sistema cerrado. No aislado, sino cerrado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a nosotros a verificar también de forma experimental ese trabajo y también de forma teórica, ¿sí? Y después lo vamos a corroborar con algunos datos que obtengamos. Muy bien, eso es todo lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy. Esas fórmulas para que sean verificadas, corroboradas y determinar también algunos otros parámetros. ¿Sí me deja entender, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta? No hay ninguna, ¿cierto? Entonces todo quedó claro. Muy bien. Entonces ahora nosotros nos vamos a dirigir aquí a nuestro módulo, a nuestro simulador. A ver, todos jóvenes, ingresen al simulador. Aquí está cargando. Voy a copiar y pegar el link también en el chat. Uy, lo cargó. ¿Me pueden escuchar, jóvenes? Listo. Ya, ya. Pensé que se había ahí cerrado la conexión internet. Bueno, mientras va cargando ustedes también, ahí les pasé el link. Entren, por favor, al simulador. Uy, qué raro. Entré. A ver, un momento. ¿Ustedes ya entraron, jóvenes?
A ver, vamos a ver qué está pasando con el simulador. Ya no hay problema. Un momento, vamos a esperar. Voy a revisar qué está pasando. Sí, eso parece. Bueno, parece que ahora su base de datos está presentando algún error de los simuladores. Bueno, en este caso, vamos a esperar a ver si se recupera o no. Vamos a, si no, avanzar con la segunda parte de nuestro laboratorio, ¿sí? Vamos a avanzar la segunda parte de nuestro laboratorio. Y acá nuestra carpeta. Y acá tenemos nosotros la ley de Boyle, ya saben. Vamos a llenar el reporte ahora. El reporte ya está habilitado, ustedes pueden descargarlo, pero vamos a habilitar la fecha de entrega. A ver, nuestras clases duran hasta las 11:20, 11:30 vamos a ponerle. Entonces, el día de mañana hasta el mediodía, ¿sí? Tienen el día de mañana hasta el mediodía para que puedan entregar el reporte. Ahí está. Y pregunta, jóvenes. ¿Dónde se subió? ¿Todos vieron el video? Acá estaba el video. El C5. ¿A qué te refieres con el C5? Bueno, ya. A ver, ¿todos vieron el video? Bueno, como siempre, ¿no? A veces algunos no ven. Entonces, para eso, presten atención. El día de hoy vamos a intercambiar, ¿ya? Vamos a hacer primero lo de Pasco y luego ver lo ideal. Presten atención, recuerden que ustedes tienen que ver cómo está modificado, ¿ya? O sea, cómo se ha hecho el arreglo experimental, cómo se recopilan los datos y luego qué instrumentos se utilizan, ¿ya? Claro, ya. Todos presten atención, a ver, jóvenes. Bueno, ahora lo que vamos a realizar es el ensamble que yo necesito para el experimento de gases y gases.
Para eso voy a tomar esta jeringa y a través de esta boquilla, que es el ingreso del aire, voy a introducir 60 mililitros de aire. Buscando la jeringa hasta llegar a 60 mililitros. Y aquí ya tengo 60 mililitros de aire. Para asegurarme que la cantidad de aire se mantenga fija, voy a cerrar la entrada de aire con este dispositivo de presión de temperatura. Entonces aquí ya está sellado. No ingresa más aire ni sale aire. Estoy aquí, está conectado a la interfase. Esta jeringa también tiene aquí abajo el sensor de temperatura, lo cual me va a permitir medir la temperatura del aire contenido en la jeringa. Para la lectura de esta temperatura, tengo que conectar a este sensor de temperatura, el cual también irá a la interfase. ¿Listo? Una vez realizado el ensamble, voy a preparar mi pantalla para realizar las mediciones que quiero. Para eso yo voy a necesitar una tabla, voy a necesitar dos gráficas. Arrastro dos gráficas y una tabla. Ahora, lo que voy a necesitar en esta tablita son tres datos. ¿Ya? Voy a preparar mi tablita con tres datos. Para eso necesito tres columnas. En una columna voy a ingresar el volumen. Como el volumen no se está midiendo con ningún sensor, el volumen se está midiendo manualmente, voy a generar aquí, crear nuevo y datos introducidos por el usuario, porque yo lo voy a introducir manualmente. ¿Correcto? Y a eso le voy a llamar volumen. Y la unidad es mililitros, ¿correcto? El volumen está en mililitros, entonces yo voy a medir la presión en primera instancia para un volumen de 60 mililitros, voy a continuar con 58 mililitros, 56 y voy a ir bajando de dos en dos, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 40, 38 y así voy bajando de dos en dos. 36, 34, 32, 30, 28 y llegaré finalmente hasta 26 mililitros. O sea, este aire que está ahorita ocupando un volumen de 60 mililitros, lo voy a llevar finalmente a ocupar un volumen de 26 mililitros. En la otra columna voy a ingresar los datos que va a medir el sensor de presión. Como tengo un sensor de presión que me va a hacer esta medición, aquí simplemente este entorno bajo me va a detectar aquí sensor de presión absoluta y digito donde dice presión absoluta. ¿No? En esta columna me va a aparecer lo que mide el sensor. En esta otra columna voy a tener lo que es el sensor de temperatura. Y aquí digito lo que me va a medir el sensor de temperatura. Entonces en esta columna me va a aparecer lo que mide el sensor de temperatura. ¿Qué gráfica voy a necesitar? Aquí voy a poner una gráfica temperatura versus tiempo para ver cómo varía la temperatura a lo largo del día. Y aquí voy a tener una gráfica presión versus volumen, ¿correcto? Y es la gráfica que quiero generar. Voy a poner el modo de medición en la opción mantener modo. Una vez que pongo mantener modo y teniendo ya los 60 mililitros aquí, pongo la opción de vista previa. Al poner la opción de vista previa, como verán, aquí me aparece la presión en kilopascales que está midiendo mi sensor de temperatura, 105.7 kilopascales. Y la temperatura que está midiendo en este momento es de 24.1. Eso es cuando estoy en 60 mililitros. Entonces, como ya registro la medida, pongo mantener muestra. Al poner yo la opción mantener muestra, automáticamente graba la primera medición a 60 mililitros y paso a la siguiente.
Entonces, la siguiente lectura lo voy a hacer a 58 mililitros. Entonces, tengo que bajar el volumen de 60 a 58 mililitros. Eso ya, muchas mediciones de modo visual. Entonces, ahí yo tengo ya 58 mililitros, mantengo mi mano ahí para que no se deslice la jeringa. Está leyendo ahorita a 58 mililitros la presión de 111.2 kilopascales y una temperatura de 24.2. Aproximadamente se está manteniendo constante. Pongo nuevamente mantener muestra y así voy con la tercera lectura, que ahora tengo que bajar a 56 mililitros. En 56 mililitros está revisando ya, yo estando hasta a 56 mililitros, mantengo ahí y me está leyendo la presión absoluta de 113.6 y la temperatura se mantiene aproximadamente en 24 grados centígrados. Entonces pongo mantener muestra y así. Muy bien, jóvenes. ¿Ya vieron entonces cómo se realizó tanto el montaje como la recolección de datos, cierto? Lo que nosotros vamos a ver entonces el día de hoy es cómo llenar ese reporte. Jóvenes, no se olviden que aquí ustedes tienen que poner los nombres de los integrantes del grupo. Y ojo, yo he estado revisando algunos reportes. Ustedes saben que lo tienen que poner aquí en grupo, ¿cierto? Ya hemos trabajado la parte de teoría. Voy a crear otro. Voy a poner Labo 4. Gases ideales. Ahí está. Entonces, por ejemplo, voy a tomar aquí la formación de grupos. Cuando yo reviso los reportes y he estado revisando, lo primero que hago es venir aquí a historial de las versiones. Y como pueden ver, me sale absolutamente todo el historial. Yo reviso todas las versiones. Desde el inicio, mira aquí cuando creé el documento, yo aquí puse esta plantilla, ¿cierto? Para formar grupos, etcétera. Y aquí, por ejemplo, está la versión donde ustedes comenzaron a rellenar. A mí me aparece quiénes lo escribieron. Mira, ve, Adriano escribió a todo su grupo. Rodrigo había borrado la palabra encargado y puesto lo mismo. Me aparece también quién borra y qué borran y qué es lo que ponen. O sea, me aparece absolutamente todo lo que están haciendo. Acá lo escribió Jeremy, Marcelo, sus nombres, etcétera. ¿Ven? Y aquí se han realizado en total 29 cambios. En cada versión yo veo cuántos cambios se han realizado y quiénes los realizan. ¿Por qué les explico esto? Porque yo he revisado algunos reportes y me he dado con la sorpresa de que algunos ni sus nombres ponen y no aportan en nada. Bueno, eso es lo que Drive me dice, que no modifican nada. Entonces, para aquellas personas que no están ayudando en nada a modificar, no van a tener notas de laboratorio. Incluso hay algunos que solamente ponen sus nombres y no hacen nada más en todo el reporte. Y hay algunos que lo que hacen es esto. O sea, para que yo diga, por ejemplo, que ustedes están modificando, borran una parte del reporte y copian exactamente lo mismo. Y dicen, ahora sí va a aparecer que yo he modificado. No, también veo eso. A esos alumnos tampoco les pongo nota y están en mi lista roja de observados. ¿Ya? Tienen que por eso todos participar. Como ustedes saben, hemos llevado ya también teoría, ¿cierto? Yo les voy a dar las oportunidades, voy a apoyarlos a ustedes en el curso. ¿Sí? Si ustedes tienen dificultad, vamos a ver más evaluaciones, vamos a ver otras fechas de entrega, etc. Vamos a ver. Pero yo lo que les pido es que ustedes sean sinceros y trabajen en el grupo. ¿Ya? Tienen que trabajar todos. Y como última observación, a partir de ahora, si su compañero, por ejemplo, Adriano, pone el nombre de su compañero Edwin, ¿ya? Y no hace nada, Edwin no hace nada en el reporte,
Yo a todo el grupo le voy a bajar 4 puntos por haber mentido aquí. ¿Sí? A Adriano por haber incluido a Edwin y a Cedric por no haber dicho nada. Ser cómplice, ¿eh? Bueno, ese es un caso hipotético, por si acaso, ¿ya? Adriano, Edwin y Cedric sé que son unos buenos alumnos, no hacen eso, pero es un ejemplo. Sí, jóvenes, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Y tienen que poner su nombre. Ahora, hay casos también, yo los comprendo, en que no tienen los suficientes recursos, sobre todo internet, para llenar el drive, ¿cierto? Y yo siempre les he dicho, si no pueden llenar el drive, me avisan para yo tenerlo en cuenta. Tal vez Edwin ha colaborado al grupo con información externa, o sea, les ha pasado información por el WhatsApp, por el Messenger, etcétera, para llenar el reporte. Pero como él no la ha llenado, no va a aparecer aquí. Entonces, en esos casos, ustedes tienen que avisarme, profesor, yo no puedo trabajar con el Drive por mi internet, pero estoy apoyando a mi grupo. Entonces yo te pongo tu nota. Después de constatarlo, de que sea cierto, te pongo tu nota, no hay ningún problema. Mi problema es cuando alguien no trabaja. Si trabajan, van a tener mi apoyo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, a partir de ahora, al final de todos los reportes, al final de todos, si es que uno de sus compañeros aportó, pero de forma externa, ponen esto. Por ejemplo, Benito aportó con información. Así. Ya, algo así, así una simple frase pone aquí el nombre y aportó con información. ¿Para qué? Para yo tenerlo en cuenta. ¿Sí, jóvenes? Para ver que están colaborando, pero no puede manipular directamente el drive. ¿En eso quedamos todos? Ahora, si alguien no hizo nada y su nombre está en el drive, ya saben, tienen que hacer otro reporte o ver cómo ya hacemos eso. ¿Estamos todos jóvenes? Todos quedamos en eso, ¿sí? El reporte tienen que llenarlo entre todos. Muy bien. Ahora entonces nos vamos a nuestra carpeta de la ley de Boyle. Entramos aquí. Y ahora nosotros, ustedes tienen aquí el video y aquí están los datos en Pasco. ¿Ya? Entonces, para llenar nuestro reporte, como les mencioné, este bloque, junto con el simulador, lo vamos a hacer después. Ahora, como el link está caído, no podemos ingresar, ¿cierto? El sistema tal vez está pasando por algunos problemas. Acá está la BBADMI seguro. Vamos a esperar a que suelten esa página y vamos a llenar. Entonces, aquí ustedes tienen que llenar los materiales y los equipos que se están utilizando. En el video se muestra qué sensores utilizan, ¿cierto? El sensor de presión, sensor de temperatura, etcétera, etcétera. Todo eso ustedes lo van llenando aquí. Ahora, el procedimiento. Para que ustedes puedan realizar llenar estos dos gráficos, ¿verdad? Hoy ya van a llenar dos gráficos, esta y esta de acá. Vamos a abrir nosotros nuestros datos en Pasco. Yo les voy a dar, como siempre, una guía de cómo hacerlo y ustedes lo van a hacer. Cuentan con 10 set de datos. Yo voy a agarrar, por ejemplo, el 10, ya el último, y lo descargan. Una vez que descargan, simplemente le hacen doble clic o clic y se va a abrir el Pasco. Ahí se está abriendo. Y una vez que se haga el programa, comienza a cargar los archivos que tienen dentro y ahí está. Pregunta, ¿todos pueden observar, jóvenes, Pasco? ¿Todos están viendo Pasco? Muy bien. Como siempre, para que haya mayor orden, vamos a hacer esto. No nos gusta mucho el desorden, ¿cierto? Vamos a eliminar esto. Y vamos a tener solamente aquí, en esta primera página, nuestra tabla de datos y la gráfica de temperatura versus tiempo. Miren, ve.
Lo primero a analizar es lo siguiente. Nosotros hemos dicho que nuestra experiencia va a ser trabajada con temperatura constante, ¿cierto? Pregunta, ¿cómo se llama el proceso termodinámico donde la temperatura es constante? ¿Se acuerdan? ¿Qué dicen los demás? Todos tienen que participar, jóvenes. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo se llama? ¿Está bien isotérmico? Bueno, estoy leyendo ahorita la mente de sus celulares. Voy a imaginar que también responden. Muy bien, se llama isotérmico, ¿cierto? Iso igual, térmico, temperatura. Pero ustedes están viendo aquí, pregunta, ¿esta gráfica de temperatura versus tiempo será una gráfica que pertenece a un proceso isotérmico? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? No, ¿cierto? No es una gráfica donde nosotros vemos un proceso isotérmico. ¿Por qué razón ocurre esto? Miren, a partir de aquí da un gran salto. ¿Ven? En esta medida, aquí está, de esta medida 9, que está a los 44 milímetros, recuerden que el profesor está poco a poco presionando el tubo. ¿Para qué? Para obtener su presión y para que no salte mucho la temperatura. Pero miren, de los 44 milímetros a los 42 milímetros hay un salto de casi 80 grados Celsius. Un salto muy grande. Incluso acá hay otro salto y llega hasta un máximo de casi 150 grados Celsius. Ustedes saben que a esa temperatura ya los sensores deberían estar mal. ¿Por qué sucede esto? ¿Quién me puede explicar? ¿Por qué tengo estos datos que están muy fuera de la lógica? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Por qué creen que suceda eso? Lo primero que se te debe venir a la mente es lo siguiente. El sensor tomó malas lecturas a partir de aquí. Como esto funciona con presión, y ustedes han visto, a ver, vamos a poner, y ustedes han visto aquí, miren, ve, nosotros, cuando el profesor lo que se hace, lo que hizo es poco a poco presionar esto. Como hay una gran presión, tal vez la presión conforme vaya subiendo, las lecturas en el sensor vayan fallando. En el sensor de temperatura, ojo, el de temperatura, exacto, porque se están comprimiendo. Entonces, nosotros obtenemos estos datos, pero recuerden que este sensor de temperatura y este sensor de presión, acá lo estamos viendo, miren, ve, sensor de temperatura y de presión, son dos sensores distintos, son independientes las lecturas. Entonces, el que está fallando es mi sensor de temperatura. No hay razón para creer que el sensor de presión está fallando. El sensor de temperatura es el que está fallando mucho. Entonces, nosotros vamos a agarrar los datos que tienden a estar uy, como dijo su amigo el chavo, sin querer queriendo, eliminé esos puntos. A ver, a ver, a ver. Voy a volverlo a abrir. A ver, a ver, a ver. De nuevo. Ahí está. Listo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es solamente trabajar con los datos que son de forma constante, ¿cierto? Que nos dan esa apariencia para el sensor de temperatura. Entonces, ¿qué hago? Voy a resaltar estos de aquí
Y listo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ahora sí me pueden escuchar. Parece que no. A ver. Incluso Web se había detenido un poco. Jóvenes, ¿me pueden escuchar? Ya. Nuevamente pregunto. ¿Ya? Hoy ya nuestras aplicaciones están un poco locas. Yo voy a trabajar con estos datos que tienen una tendencia a ser constantes, ¿cierto? Porque estos datos de aquí arriba se escapan de nuestro rango y vienen por errores instrumentales, ¿cierto? Pero estos de aquí tienden a mantenerse en equilibrio. Ah, ¿no se nota? A ver, a ver. Ahora, ya, muy bien. Entonces, como decía, en la temperatura estos datos tienden a mantenerse casi constantes. Estos datos de acá están muy fuera del rango, ¿cierto? Solo vamos a trabajar entonces con estos datos. Entonces, yo quiero tener un solo dato generado por esto. Si yo pienso o imagino que esto está trabajando a una misma temperatura, ¿qué es lo que tengo que encontrar? Muy bien, la media. Vengo aquí, selecciono la media, ahí está. O incluso aquí, recuerden que lo que resalto en el gráfico también se resalta en la tabla. Pero solo quiero la media. Ahí está, ¿ven? Le puedo agregar también uno más. Vamos con 2 cifras decimales. Ahí está. Entonces mi temperatura media va a ser de 25.05 si yo deseo trabajarlo esto como si fuese un proceso isotérmico, ¿cierto? Abro una nueva página y aquí voy a arrastrar dos gráficas. ¿Ven? Ahí están esas dos gráficas. ¿Qué es lo que voy a graficar? Nosotros tenemos que encontrar dos cosas.
Primero acá tengo que pegar yo mi diagrama de fases. Acá está. ¿De quién? Del volumen versus la presión. Yo voy entonces a poner acá la presión. Está en kilopascales, ojo. Y aquí el volumen. ¿Ven? En mililitros. ¿Y qué obtengo? Esta gráfica, ¿qué les dice a ustedes? Primero, tiene una tendencia. ¿Qué tipo de tendencia tiene? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de tendencia tiene esta gráfica? Jóvenes, una tendencia lineal, ¿sí? Tiene una tendencia lineal. Ahora, pregunta, de esta gráfica, ¿ustedes qué es lo primero que observan? Miren, a un menor volumen, mayor presión. Aumenta el volumen, presión disminuye. Aumenta volumen, disminuye la presión. ¿Cómo son entonces el volumen y la presión? Muy bien, tienen un comportamiento inverso, ¿cierto? Son inversamente proporcionales. Mientras uno sube, el otro baja. Ahora, si yo hallo el área bajo la gráfica, mira, ve, aquí está la opción, ¿cierto? Al lado de ajuste está la opción de área. Ahí está. ¿Se recuerdan ustedes que físicamente, qué representa el área bajo la gráfica de volumen versus presión? Muy bien, el trabajo. Entonces yo voy a colocar aquí esta gráfica, miren, y aquí va a estar el área. Entonces, el área bajo esta gráfica me representa también variación de presión por variación de temperatura, ¿cierto? Perdón, de volumen. O sea, eso también me representa esto. Si yo lo completo a un triángulo sería entre 2. Si yo lo completo para este trapecio, ya saben qué forma obtendríamos. Pero de forma general, ya se ha demostrado en clases que esto me da el trabajo. Muy bien. Ahora, ¿por qué mira, el área me sale negativa? ¿Por qué sucede eso? ¿Quién me explica? Voy a preguntar a ver al azar, al azar. De nuevo, si ustedes notan, el área tiene un valor negativo. ¿Por qué? Jesús, ¿tú sabes por qué? Muy bien, ahí Acosta contestó algo. ¿Los demás qué dicen? Exacto, ahí está su respuesta. Como se está realizando trabajo sobre el sistema, ¿ya? Por eso es que también tiene un valor negativo. Acá está reduciéndose el volumen, en realidad se está yendo hacia allá, ¿cierto? Entonces, como se está realizando un proceso en este sentido, ustedes saben que el trabajo tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser negativo, ¿cierto? Trabajo sobre el sistema y aquí me está dando. Entonces, el trabajo
me está saliendo menos 5249,4 kilopascales por mililitro. No se olviden sus unidades. Ahí está. Tengo eso de ahí. Lo podemos transformar a Joule, pero lo podemos dejar ahí también. No hay ningún problema. O lo pueden transformar a Joules. Luego, nosotros aquí lo que vamos a hacer es encontrar nuestra gráfica, pero con el inverso de la presión. Abrimos entonces aquí. Y aquí pongo presión versus volumen. ¿Y dónde? Ah, acá está mi gráfica. Se nos ha corrido. Aquí está, ¿ves? Pero yo quiero el inverso de la presión. Entonces vengo a este eje, hago clic sobre el eje y pongo un cálculo rápido. Y en cálculo rápido voy, mira, ve, puedo hacer al cuadrado, al cubo, raíz cuadrada, a la menos 1. Esto me interesa. A la menos 1. ¿Qué obtengo? Este valor, miren, ¿ve? O sea, una tendencia. Yo hago aquí volumen versus presión, pero presión a la menos 1, ¿cierto? Voy a obtener más o menos esto de acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a imaginar que a 0 volumen hay 0 presión. Voy a extenderlo hasta ahí. Para que ustedes tengan esa idea. Si es que yo encuentro este punto, ya saben que este punto está dado a un cierto volumen y a una cierta presión a la menos 1. Si yo quiero hallar la tangente, que es la pendiente, ¿cierto? La pendiente, que viene a ser la tangente del ángulo, ¿a qué va a ser igual? Cateto opuesto, P a la menos 1, entre cateto adyacente, volumen. Entonces, la pendiente, ¿a qué será igual? A 1 entre el producto, ¿cierto? Entonces, yo tengo aquí que el producto presión versus volumen va a ser la inversa de la pendiente. Como es una línea recta, la pendiente es constante. Y esto me da una constante también. Entonces, con eso yo también estoy demostrando de manera indirecta la ley de Boyle. Entonces, vengo acá. ¿Y qué es lo que debo hacer para encontrar la pendiente? Pregunta, jóvenes, ¿qué es lo que hago para encontrar la pendiente? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Para encontrar la pendiente, ustedes saben que tengo que hallar la ecuación de la gráfica. Para hallar la ecuación de la gráfica, tengo que darle un ajuste. ¿Qué tipo de ajuste le doy? Muy bien. Vengo acá y le pongo un ajuste lineal. Y ya está. También puedo, claro está, hallar puntos y encontrar las restas y dividirlos, ¿cierto? Acá ustedes saben que puedo ingresar coordenadas. Puedo encontrar esta coordenada y hallar diferencia de coordenadas, ¿cierto? Miren, ¿ve? Y sería esto, que es cateto opuesto, entre esto, que es cateto adyacente. Es una buena opción también, pero de forma rápida, si nosotros le damos un ajuste lineal, ¿qué obtenemos? La ecuación de la recta. ¿Se acuerdan qué representaba la M? Muy bien. La M me representa la pendiente. Entonces yo obtengo de forma rápida aquí la pendiente. Entonces venimos acá. No se olviden aquí poner su gráfica. Nos piden la pendiente de la gráfica y vale 1.5 por 10 a la menos 4. ¿Cierto? Ponemos entonces eso. La pendiente vale 1,5 por 10 a la menos 4
unidades. No se olviden sus unidades. Sus unidades serán, entre paréntesis, kilopascales por mililitro a la menos 1. ¿Cierto? Esas son las unidades, ¿ven? Y listo. Con esto, en realidad, ya acabaron la clase. Finish. Ya no hay más que hacer. Pero, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes? Su verdadero trabajo va a realizar el cuestionario. Por ejemplo, en la pregunta número 1 del cuestionario, te pide comparar el trabajo que has obtenido con este trabajo, se ha demostrado también en clase, ¿cierto? El trabajo teórico, y después encontrar la variación porcentual, o sea, y explicar las diferencias. En pocas palabras, vamos a ver el trabajo experimental. ¿Cuánto me salía? Acá está. Menos 5249.4. Esto está en kilopascales, mililitros. El trabajo teórico, entonces, será esto de acá, pues. Presión por volumen por el logaritmo natural del volumen final entre volumen inicial. ¿Qué hacemos acá nosotros? Nosotros podemos tomar aquí, por ejemplo. Ya, como el trabajo está en todo, vamos a nuestros datos. Será entonces volumen inicial 60, ¿cierto? Bueno, aquí estamos con presión inicial y volumen inicial. Presión inicial por volumen inicial. Como esto tiende a ser constante, vamos a ponerles, ¿les parece? O bueno, vamos no con todo. Vámonos con todo. Será entonces, tomamos uno cualquiera, por ejemplo, el 60 y el 105.32. Será entonces presión 105,32 por el volumen inicial 60 por el logaritmo de volumen final. Acá está, mi volumen final son 26 mililitros. Entre volumen inicial 60 mililitros. ¿Ven? ¿Todo esto en qué unidades? En kilopascales, mililitros. Saben que aquí unidad con unidad se van. ¿Cuánto vale eso? Muy bien, algunos son más veloces. ¿Qué dicen los demás? ¿Confirman o no? Todos pongan los resultados que han obtenido. Quiero ver a todos con sus resultados obtenidos, jóvenes. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto obtuvieron? Muy bien. Recuerden, jóvenes, lo que yo quiero es que ustedes participen, intenten. Eso es lo importante. Las notas ustedes déjenlo como algo secundario. En la vida no te van a servir las notas. Lo que te va a servir es el conocimiento que tú adquieres aquí. Eso es lo importante. Muy bien, entonces todos están coincidiendo. Menos 5.284,42 con 2 ya. Vamos a ponerle con 2. Ahí está. Ya obtuve, ahí está, el trabajo experimental y el teórico. Ahora tengo que encontrar la variación porcentual y explicar por qué obtengo eso.
Porque no son iguales, ¿cierto? Ustedes recuerdan que la variación porcentual viene a ser el valor teórico menos el valor experimental entre el valor teórico por 100%. ¿Cuánto vale eso? A ver, ¿quién encuentra eso de ahí? Ya saben, mi valor teórico, acá está mi valor teórico, aquí está el experimental. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? A ver, jóvenes. A ver, están haciéndolo así, ¿cierto? Yo he obtenido otro valor. Pueden ponerlo así, mirad. Menos 5000 teóricos, ¿cierto? 284,42. Luego, menos menos por menos, más, ¿cierto? 5249,4. Todo eso entre menos 5284,42 por 100%. ¿Así lo hicieron? Todo en valor absoluto. ¿No? Incluso si ponen el valor absoluto arriba, como siempre lo hemos puesto, va a dar. Muy bien. Ahí revisan, a ver, tal vez se equivocaron en un signo. No se preocupen. 0,66%. Ahí está. Entonces es esto de acá. Y ahora lo que tienes que hacer no es mucho, ¿cierto? Es una diferencia mínima, mira, ni siquiera el 1%. Pero a pesar de ser el 1%, hay una diferencia. Entonces, ahora ustedes tienen que encontrar por qué, tienen que explicar, sale ese error. O sea, no es exactamente igual, hay una mínima fluctuación, dispersión de los datos, pero ustedes tienen que explicar por qué sucede eso. ¿Ya? Luego, tienen que encontrar el número de moles. ¿Cómo pueden encontrar el número de moles? ¿Quién me dice? ¿Cómo obtenemos el número de moles? Recuerden, Boyd me dice esto. ¿Y ahí cómo conozco el número de moles? Claro, también podría ser ese de acá. ¿Cierto? Por su famoso pavo ratón. Muy bien, ahí lo puso su compañero. Y de aquí despejando el número de moles, será presión por volumen entre esto por esto. Ahí está, ¿ve, jóvenes? Y ahora lo que van a hacer es reemplazar. ¿Con cuál, profesor? Con cualquier dato. Recomendación con estos tres primeros. Tienen un volumen, ahí está. Recuerden, está en mililitros. No se olviden.
La presión está en kilopascales y aquí está su temperatura. Utilizan estos tres valores. ¿Ven? La tabla les da este y este valor. Y ustedes tienen esto como constante, ¿cierto? Y ahí obtienen el número de moles. Y se acabó. Luego me dice, en la gráfica volumen versus inversa de la presión, ¿qué tipo de ajuste es el más conveniente? Ya, eso ya lo hemos hecho, ustedes respondan eso, ¿cierto? ¿Se cumple la ley de Boyle? Ustedes responden eso. Considerando la temperatura dentro de la jeringa constante, ¿cuál es el cambio de energía interna? Vamos a considerar que eso es constante, o sea, para mi caso, por ejemplo, 25. Si consideramos a T como constante, en mi caso esa constante será 25,05 grados Celsius. ¿Cómo encuentro la energía interna del sistema? ¿Cómo encuentran eso? Les doy una pista, ustedes lo tienen que hacer. Ahí está su pista. ¿Ven? Claro, va a depender, ¿ya? Como les mencioné, ¿de quién depende o quién es el que te va a guiar? ¿Quién es el mandamás? ¿Quién es el patriarca? A ver, para los feministas aquí. ¿Quién es el patriarca de las unidades? Ahí lo estoy apuntando. ¿Quién? La constante universal. Este es el patriarca. Entonces, ustedes de acuerdo a esto pueden elegir sus unidades. Si desean, el volumen lo pueden poner a litros, el volumen puede estar en metros cúbicos, el volumen puede estar en la presión igual, temperatura igual, etc. Para eso, aquí mira, ve, en la parte de teoría, ahí te vamos a hacer eso ya, no se preocupe. Se les ha dado varios valores. Si tú deseas, puedes cambiarlo a atmósferas, puedes poner en litros, y aquí cambiaslo a Kelvin. ¿Ven? Ahí vamos a ver si está en Celsius. O puedes utilizar esta de acá. Recuerden que el Joule no viene a ser otra cosa que pascales por metro cúbico, ¿cierto? Esto es el Joule. Ahí está. Vamos a poner aquí ojo, pestaña y ceja. Si no te das cuenta, desapruebas, ¿no? Ahí está, ¿ven? Pueden trabajar con cualquier unidad, pero todos tienen que corresponder a las mismas unidades. Eso ya lo dejo a su libre albedrío, ¿ya? Si trabajo con metros cúbicos, aquí lo dejo en pascales, ¿ven? Si quiero trabajar con litros, tengo que transformar atmósferas. Y en todos tiene que estar en Kelvin. O si no, ustedes van a internet y buscan su constante universal con las unidades que deseen, porque ahí están todas las tablas. Claro, ahí su compañero ya les puso, sus compañeros, la primera ley, ¿cierto? Bueno, ahí utilizan ustedes para encontrar la energía interna. Todos jóvenes, me dejé entender cómo trabajar, cómo llenar las gráficas, cómo llenar su reporte, incluso les ayuda en el cuestionario. ¿Me dejé entender? ¿O hay alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario, opinión, queja, algo, jóvenes? ¿Todo claro? Todo claro, ¿cierto? Más claro que el agua. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver si nuestro simulador sirve. Ahora sí está dando, ¿ves? Ahora sí. Pero muy bien. Si no hay más preguntas, recuerden que tienen que tener estos gráficos. Si no hay más preguntas, jóvenes, vamos a entrar en receso ahora para venir a hacer el simulador, ¿ya? Hoy día hemos invertido, ¿cierto? Entonces entramos en receso. Más claro que la razón por la que te dejaron, dice. Vamos a ver. Entonces,
Vamos a entrar a receso, jóvenes, 15 minutos, regresamos en 15 minutos, hacemos el simulador, hacemos la evaluación en Socrative y de ahí ustedes se abocan a hacer su reporte. Muy bien, 15 minutos. Clase, ahí está. Ya. Primero tenemos que identificar nosotros las partes del simulador. Acá tenemos nuestra cabina donde se va a desarrollar el experimento, ¿cierto? Con este soplado, bueno, con este inflador vamos a poner partículas. Hay dos clases de partículas, pesadas y ligeras, ¿cierto? En un gas ideal, ¿puedo poner las dos partículas, sí o no? ¿Ustedes qué creen? Muy bien. No, ¿cierto? Solo tengo que poner un tipo de partícula. En un gas ideal, solamente pueden haber un tipo de partículas. Exacto. Muy bien. Luego, acá nosotros tenemos la opción para manipular la temperatura. Tenemos aquí un manómetro o barómetro, ¿ya? Cual sea su nombre, que me va a ayudar a medir la presión. Acá hay un termómetro que me ayuda a medir la temperatura. Puedo cambiar las unidades y aquí están en Kelvin y atmósferas de forma predeterminada. Tengo acá los visualizadores para ver el ancho, este ancho, ahí está. Un cronógrafo, crono, viene de cronos, ya saben que es tiempo, y grafo es, bueno, dibujos que se hacen, significa, ¿cierto? ¿Qué me da el cronógrafo? Me da el tiempo de colisión. O sea, cuando chocan uno al otro y pasa un cierto tiempo, o sea, para estos eventos de colisión, ese tiempo me lo da el cronógrafo. Y aquí tenemos un contador de colisiones. Pero estos dos no van a ser tan importantes, ¿cierto? Lo importante que va a ser ver el ancho. Aquí arriba tenemos nosotros el controlador del contexto, o sea, si yo quiero mantener volumen constante, temperatura constante o presión constante. Muy bien. Viendo todo eso, ¿qué hacemos? Primero, lo que ustedes deben hacer es al inicio darle una cierta cantidad de partículas. Por ejemplo, ahí. Ahora tienen que esperar a que se dispersen. Mira, ve que estén más o menos casi igual. Y ahí está. Una vez que ya esté casi igual todo, pongo pausa. Ahora, yo voy a trabajar a temperatura constante. Pongo temperatura constante y aquí está el ancho. Yo con esta manivela puedo, mira, ve, extender o decrecer. Tiene un máximo de ¿cuánto? De 15 nanómetros y un mínimo de 15 nanómetros. Ya, miren, esto está en nanómetros, no se olviden. Yo aquí, mira, ve cómo puedo medir en atmósferas o en pascales. Aquí en grados Celsius o Kelvin. Vamos a poner en Kelvin y en atmósferas, ¿ya? ¿Se congeló? ¿Todos pueden ver bien la pantalla? ¿Ahora sí ven fluida la pantalla, jóvenes, o sigue congelada? Uy. A ver, a ver, a ver. Ahí voy a ponerle movimiento. ¿Sigue congelado? ¿Me avisan? ¿Sigue congelado, jóvenes?
Uy, ahora vamos a parar a ver esta grabación. No había puesto aquí grabar, ahora sí. Estamos viendo nosotros el espectro termodinámico, o sea, las unidades macroscópicas, ¿ven? Lo que pasa aquí adentro no nos importa mucho en termodinámica. Eso pertenece ya a otra rama conocida como física estadística. Ujú. Muy bien, jóvenes, entonces no hay más preguntas, ¿cierto? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces, nos vamos ahora al Sócrates. Nos vamos al Sócrates, jóvenes. Le voy a llamar lista, si no después. Entramos al Sócrates. Ya saben, copiar y pegar. Pueden entrar también, ahí les paso el link por el chat. Son 7, ¿no? A ver, tienen que ingresar. Uy, voy a poner un nuevo. A ver, a ver, a ver. Listo, ya saben el nombre de nuestra sesión. Aquí está. Denis 4416. Y tienen que haber 7 alumnos. Faltan 2. Entonces ya vamos a programarlo. Y empezamos. Ya saben, tienen que ingresar con su apellido y su prenombre, ¿ya? Todos con apellido y prenombre, jóvenes, mínimo. Si desean pueden escribir todo, muy bien. Ahí está. Muy bien, gracias. Ya van ingresando. Los demás ingresen, jóvenes. Vamos a poner pausa en la grabación nuevamente. ¿Sobre alguna respuesta que no les convenció de la evaluación de Sócrates? Todo está bien, ¿cierto? Muy bien. Ya saben, jóvenes, vamos a distribuir ahora los datos. A ver, el grupo va a trabajar ahí rápidamente, ¿sí? El grupo 1 trabaja con el dato 1, el grupo 2 con el dato 2, grupo 3 con los datos 3, grupo 4, acá está el 4 y el grupo 5 con los 5. Ya, vamos a ver si Sergio, no te preocupes. Entonces, los grupos ahí trabajen, jóvenes, para que realicen su laboratorio. Y recuerden que aquí está nuestra última carpeta. Aquí está. Aquí creen sus grupos y llenen, por favor. Espero que los de recuperación, muy bien, ahí lo pusieron. Recuerden que era individual. Voy a llamar lista jóvenes mientras van realizando su reporte. A ver, vayan llenando el reporte. Tenemos todavía 25 minutos. Aquí está. Acosta,
¿Me pueden escuchar? Jóvenes, ¿me pueden escuchar? ¿Sí? Muy bien. Como última clase y última vez que vamos a llevar lista, ya yo completamos las 8, con su micrófono, a ver. Todos con su micrófono prendan y contesten la lista. Acosta. Presente. Muy bien, gracias. Camavilca. Ya, no hay problema. Los que tengan. Muy bien. Kawin. Presente. Muy bien, muchas gracias. Serna. Muy bien. Ya, no te preocupes, eso vamos a ver al final, ¿sí? García. Bien. Guamán. Bueno, ahí estás. Guayané. No vino. Jiménez. Su compañero se vino. Muñante. No vino. Navarro. Se le fue de energía eléctrica. Quispe. Presente. Muy bien, muchas gracias, señorita. Rojas. Presente. Muy bien, muchas gracias. Tugno. Su compañero creo que está sin internet, ¿no? Y Vera. Él también creo que está. Ahí está. Listo. Ahora vamos con la evaluación de salida. Sábado de 5:30 a 7. Venimos a evaluación de salida.